Bueno, estamos en la tercera clase. ¿Cómo estás, Martín? Tenemos a Patricia ahí también escuchando la clase. Eh, bueno, te doy el lugar. Yo te doy el lugar para que vos arranque la clase tranquilo, Martín, y comenzamos con otra etapa más de la historia argentina. Te escuchamos. Dale, bueno, en principio, buenas tardes para todos. Y vamos a hacer un cierre de lo que habíamos charlando las últimas clases, la anterior no se pudo, pero bueno, acá estamos. Habíamos arrancado en 1810, lo que era las guerras bueno, nos metimos en lo que es guerra de independencia, pero más atrás lo que tuvo que ver con invasiones inglesas, hicimos el contexto, y después nos metimos en todo lo que fue guerra de independencia y demás. Bueno, en esta tercera parte tiene que ver precisamente ya llegamos en lo que es la época de Rivadavia, que abarca desde el año 1820 a 1827. Rivadavia, en principio, en 1820 es elegido por el gobernador Martín Rodríguez. Él y el ministro García son elegidos por Martínez, que en este caso, perdón, que lo elige para ministro de Relaciones Exteriores, ¿bien? Uno va para Finanzas, que es García, Manuel García, y Rivadavia va como ministro de Relaciones Exteriores. Uno va a hacer una reforma, que es García, en finanzas realmente extraordinaria para la época, y también Rivadavia, ¿no? Porque va a hacer lo que tiene que ver reformas políticas, sociales, en este caso, que son muy importantes. Una tiene que ver, en principio, con el sufragio universal, donde la gente podía acceder al voto, pero hay que hacerlo entre comillas porque no es el sufragio universal que conocemos hoy día, ¿sí? O sea, para acceder al voto, la gente para poder votar tenía que tener una vivienda, tenía que, digamos, tener ciertos requisitos de ciudadano cuando no votaba todo el mundo. O sea, estaban excluidos el negro, el gaucho, el indio, el peón, el trabajador y el analfabeto no podían votar, pero sí se llama a lo que es digamos, un sufragio abre un sufragio para que la gente vaya a votar, pero es muy, muy limitado, no democrático, ¿no? Va a pasar mucho tiempo para que se abra un sufragio universal de la calidad que nosotros conocemos, ¿no? Hasta 1912, la Isa Peña, bueno, etc. Pero en ese momento los que votaban era era muy comprimido, y además no hay registros dónde, y cuándo, ni cómo, ni quiénes votaban. O sea, siempre era la elite, ¿sí? Era un grupo pero muy reducido. Bueno, además, en Rivadavia también va a abolir los cabildos, lo cual todas las provincias van a hacer lo mismo que Rivadavia, van a tomar ese ejemplo. Hay que tener en cuenta que los cabildos eran el símbolo, en este caso, de lo que es la monarquía, ¿sí? En lo que lo que era el virreinato del Río de la Plata, que después fue las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, abolir los cabildos era como decir, bueno, nosotros estamos pasando del viejo sistema a un sistema político nuevo y independentista, ¿no? Ya vamos a dejar los cabildos atrás y vamos a poner nuevas instituciones. Y después hizo algo muy importante, que fue también la reforma eclesiástica. Le sacó los fueros a la iglesia, y le trajo gran problema terrible para la época de Rivadavia, porque lo tildaron anticlerical y demás. Es decir, dentro del seno de la iglesia, cuando había algún, si se quiere, delito o se cometía algo, era juzgado por los integrantes de la iglesia, no lo podía juzgar nadie. Al quitarle los fueros, Rivadavia a la iglesia, lo que hace es que a partir de allí puedan ser juzgados por una justicia, si se quiere, estatal, ¿sí? Lo cual, bueno, le trajo muchos problemas a Rivadavia. Y además también suprimió los diezmos que todavía en ese momento la iglesia seguía manteniendo. Y también Rivadavia va a fundar lo que es la UBA, la que conocemos hoy, la Universidad de Buenos Aires. La UBA, el Colegio de Ciencias Morales. Lo que va a hacer Rivadavia es traer muchos intelectuales europeos para que manejen toda la parte de educación. Va a europeizar lo que tiene que ver la educación, va a ser una tendencia más europea que, digamos, no, no sale del seno de acá, ¿no? Todo lo que venía de Europa era bueno, y toda la corriente de esa época se imprimía acá en Buenos Aires, ¿sí? Le va a dar ese contexto. Bueno, y García, por otro lado, lo que va a crear en ese momento el ministro García es el Banco de Descuentos.
¿sí? Va a crear un banco, lo cual muchos comerciantes, ¿sí? Que la mayoría, en ese momento se negociaba mucho con Inglaterra, había muchos comerciantes ingleses que tenían intereses y capitales sobre ese banco, como que medio que se lo van a apoderar al banco de descuentos, y además García va a hacer lo que es el empréstito de Baring, que es el primer, en este caso, la primera deuda externa argentina. Comienza ahí, ¿sí? Con el ministro García. Toma un préstamo, ¿sí? El empréstito de Baring, lo cual era destinado en ese momento para obra pública, pero en realidad lo va a terminar prestando a los comerciantes y a los financistas ingleses de la época, que en ese momento manejaban mucho, y yo digo demasiado, la economía, ¿sí? Inglaterra va a pasar a ser los próximos 70 o 80 años hasta el peronismo nuestro socio comercial más importante, ¿sí? Hasta que después es desplazado, bueno, mucho más adelante, por Estados Unidos. Pero siempre vamos a estar comerciando con Inglaterra. De hecho, son ellos los que mucho más adelante van a traer el frigorífico, los ferrocarriles, el telégrafo y demás, ¿no? Nuestro gran socio comercial, que durará un poco más de 100 años, diría. Bien, después lo que va a hacer Rivadavia, que también es muy importante para la época, es respaldar este préstamo con tierras que son títulos públicos, digamos, del Estado, y va a hacer un sistema donde, digamos, muchos inversores van a poder alquilar la tierra de manera permanente, ¿sí? O sea, el Estado se las alquila de manera permanente. Entonces ellos van a hacer, con esas tierras, la van a seguir arrendando, lo cual queda en manos se concentra en manos de 5, 6, 7, 10 tipos que tenían toda la plata en ese momento y manejaban todas las grandes porciones de tierra en el territorio. Hay que decir que esas tierras son estatales, ¿sí? Pero lo que hace el Estado es dársela al tipo que pone la plata, pero se la alquila de manera permanente. Tiene un sistema de enfitesus que se llama, que lo trae, en realidad lo trae, se copia del sistema español, ¿sí? Ese arrendamiento de la tierra permanente va a hacer que, como decía, quede concentrada la tierra en pocas manos, y después va a haber alguno que va a venir a alquilarla, digamos, con capitales mucho más chiquitos. Bien, después, a continuación, sobre el gobierno de Rivadavia va a venir lo que es el Congreso General Constituyente. El Congreso Constituyente de 1824, ¿no? Todavía es el periodo de Rivadavia. Hay que tener en cuenta que es 1820 a 1827, lo tenemos como ministro a Rivadavia de Relaciones Exteriores, todavía en ese momento, pero hay varios puntos importantes ahí en este Congreso General Constituyente de 1824. Uno es el Tratado del Cuadrilátero, donde en este caso se convoca, se pacta convocar a las provincias en un Congreso General en Santa Fe, y también se respeta la autonomía de todas las instituciones de las provincias del interior hasta que se sancione una constitución. Ese es el tratado que va a hacer Rivadavia. Y además también en este Congreso General Constituyente firman lo que es, o hacen, mejor dicho, la expedición de los 33 orientales, que en realidad no eran 33 orientales, ¿no? Los historiadores han buscado el listado a ver si eran 33 orientales, y se ven que eran más de 50 hombres que partieron hacia Uruguay a hacer precisamente el sitio de Montevideo, que el que va al frente es el general Lavallejo, ¿no? Con estos 33 orientales que toman allí el sitio de Montevideo, que bueno, lo que es la banda oriental del Uruguay, que hablamos el otro día, sitio que defendió Artigas muy, pero muy valientemente, que antes de la llegada de Rivadavia al poder en 1820, Artigas lamentablemente cae derrotado en la batalla de Tacuarembó, tiene que dejar todo lo que es la zona de la banda oriental, Artigas, se va a Entre Ríos, pero bueno, se termina exiliando finalmente Artigas en Paraguay, ¿no? Yendo como un poquito para atrás para contextualizar esto. Bueno, Rivadavia lo que hace entonces es mandar esta expedición de los 33 orientales, que no se sabe cómo, en una batalla épica toman o ponen sitio a Montevideo, lo cual en este caso enfurece
enfurece a Brasil porque Brasil tenía Montevideo como anexado a su territorio. O sea, cuando derrotan a Artigas en 1820, que como decía, se tiene que exiliar en la última batalla que hace Artigas, pierde y se va a Paraguay y eso queda en manos brasileras. Bueno, esto lo toma como un acto de guerra a Brasil, ¿sí? Y le declara la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y Buenos Aires le responde con lo mismo, ¿no? En este caso le declara también la guerra a Brasil. Hay que decirlo que Argentina en ese momento, que bueno, digamos, tenía un ejército bastante organizado, y lo que hace es, Rivadavia manda tanto por tierra y por mar, y invaden el estado, en este caso, en tierras brasileras, hacen una invasión masiva al estado de Río Grande, y ganan la primera batalla en Ituzaingó. O sea, invade el ejército nuestro en el estado brasilero, el estado, en este caso Río Grande do Sul, y se gana la batalla de Ituzaingó, tanto por tierra como por mar. Por mar acá hay un actor muy, muy importante que es el almirante Brown, que no lo quiero dejar pasar. El almirante Brown, de nacionalidad irlandesa, de Irlanda se radica, haciendo una reseña histórica en Estados Unidos, Filadelfia, con su familia. De ahí emigra a la Argentina y sirve a nuestra fuerza naval de una manera increíble. Por eso está catalogado como el padre de la Fuerza Naval Argentina, ¿sí? Pero digo, es una batalla épica porque lo que va a hacer el almirante Brown con 4 navíos derrota 32 de la flota brasilera. Una batalla realmente histórica, lo cual queda él en una posición, digamos, de héroe, ¿no? Es recibido como héroe después de esa guerra. Y también esa batalla que se va a pelear en el mar se va a hacer a manera de guerra de corso. Y ahora digo porque no teníamos nosotros una capacidad de tener tanta cantidad de navíos, teníamos muy poco. Por eso, de hecho, el almirante Brown lleva 4 navíos nada más contra 30 a 32 que eran de Brasil. Y la guerra en forma de corso son barcos que eran los corsos, que no, eran parecidos a los piratas, pero no eran piratas, pero tenían la autorización del gobierno de Rivadavia para poder circular por las aguas argentinas, y en este caso derrotar a los enemigos o pelear el servicio para nosotros, y todo lo que ellos, digamos, les trajeran se lo podían quedar, una parte le daban al gobierno argentino, pero casi un 80% se lo quedaban los corsos, ¿sí? Entonces se peleaba de esa manera, los corsos le peleaban a la flota brasileña. Si uno pregunta el saldo de la guerra entre Argentina y Brasil, la ganaba Argentina, sin lugar a dudas. Esa invasión masiva que manda a hacer Rivadavia al estado de Río Grande en la batalla de Ituzaingó, se gana sin lugar a dudas. Es una batalla tremenda que la gana Argentina. Pero ¿qué pasa? No había recursos financieros, ni para seguir la guerra por mar, ni para seguir la invasión, en este caso de manera terrestre, ¿sí? Lo que había hecho Rivadavia era sacar mucha plata, en este caso del Banco Nacional, ¿sí? Ya no había más plata que sacar, ya tampoco le querían prestar, y el banco, hay que decirlo que el Banco de Descuento, perdón, en ese momento, después se va a transformar en Banco Nacional, era manejado por los ingleses. Los ingleses dominaban y manejaban nuestra economía en ese momento. Todos los capitales ingleses, los comerciantes ingleses estaban a la cabeza. Y el embajador británico prohíbe al banco de descuentos, en este caso, girarle o financiarle la guerra a Rivadavia, ¿no? Mandar plata para que el ejército pueda seguir peleando. Entonces, lo cual lo pone a Rivadavia en un momento, digamos, muy complicado, y tiene que pensar qué hacer. Si bien él había firmado un pacto o un tratado, mejor dicho, con los ingleses de amistad, de comercio y de navegación, ¿sí? Y lo cual también en ese tratado, en ese pacto que firma con los ingleses, se declara la independencia del Río de la Plata, como que ellos nos ven a nosotros independientes de lo que es la monarquía española en ese momento. Dicen, bueno, ustedes son soberanos en su tierra. Y ese pacto de comercio, de navegación y de amistad, como decía yo, se va a prolongar por prácticamente los próximos 100 años de historia argentina, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, no querían en este caso llevar a la quiebra al Banco de Descuento, que en algún momento sucede eso, ¿no?
Y entonces el embajador Pousi lo que dice es, no, miren, no le den un centavo a Rivadavia porque tenemos las cuentas en rojo y no podemos financiar esta guerra. Que además tampoco representaba, digamos, intereses para los comerciantes británicos. Ellos veían más el comercio, en este caso, del Río de la Plata. Cuando ellos se ocupaban más de las finanzas del comercio local y no le importaba tanto lo que pasaba en la banda oriental, sino lo que pasaba en Buenos Aires. Si bien Brasil, cuando nos hace un bloqueo por esta guerra, en el Río de la Plata le trae a, a Buenos Aires o al país, le trae un perjuicio económico muy importante. Nos bloquean todo el Río de la Plata. Esos bloqueos van a suceder, van a continuar más adelante por otras potencias. Bueno, la cuestión entonces es que Rivadavia no puede seguir con la guerra, no tiene manera de financiarla, no hay plata. Argentina le había ganado la guerra a Brasil de una manera realmente espectacular, así lo dice la batalla de Ituzaingó, en ese ataque masivo, como decía. Entonces lo que hace Rivadavia es mandar a su ministro García para que firme un tratado preliminar de paz, ¿sí? Reconociendo la soberanía de Brasil sobre, en este caso sobre Montevideo, sobre Uruguay. ¿Sí? Se firma, entonces le dice a García, bueno, anda, y firmó un tratado preliminar de paz reconociendo la soberanía de los brasileros sobre la banda oriental, y nosotros ya está, nos retiramos porque no podemos continuar con la guerra porque no hay más plata. Y además le vamos a pagar una indemnización de guerra. Firma eso. Bueno, García va a hacer ese tratado preliminar de paz, reconociendo que Brasil, que el imperio de Brasil en ese momento son los soberanos sobre ese territorio uruguayo, y además le reconoce indemnizaciones de guerra, lo cual, cuando trae la novedad a Buenos Aires, eso termina enfureciendo, en este caso, a los políticos de la época, ¿sí? Los termina enfureciendo de una manera realmente terrible. Bueno, hay que decir que, a todo esto, para hacer un paréntesis, lo que siempre necesitaba, digamos, Buenos Aires, un ejército a nivel nacional, ¿no? Que sea, en este caso, obedecido por un presidente nacional. Entonces lo que se va a hacer es, cómo llega Rivadavia, en este caso, a ser presidente, es porque es elegido por la Junta de Representantes, y en realidad el Congreso lo que va a crear es el Poder Ejecutivo Nacional, lo cual de allí, una vez que crean el Poder Ejecutivo Nacional, o sancionan la creación del Poder Ejecutivo Nacional con la figura del presidente. ¿Sí? Entonces vamos a tener ahí ya elegido por la Junta de Representantes a Rivadavia ejerciendo el Ejecutivo como presidente a nivel nacional, lo cual le hace también organizar un ejército que sea mandado a nivel nacional, ¿sí? No tener un ejército tan suelto y tan dividido. Pero ni así ni con todo eso, como decía, se puede seguir, en este caso, financiando la guerra. Porque Rivadavia lo que hace es sacar muchos recursos del banco de descuentos, que lo termina, como decía, en algún punto llevando a la quiebra, y ya no queda más dinero como decir, bueno, financiamos la guerra. Entonces decía, manda García con ese tratado preliminar de la paz, vuelve a Buenos Aires, lo cual en este caso lo enfurece a los unitarios y a los que eran unitarios allí en Buenos Aires, y dice, no puede ser que haya firmado eso y que no continúe la guerra con Brasil. Todo el mundo quería continuar la guerra con Brasil. Entonces lo que hacen es, en este caso, es ir contra Rivadavia, lo cual termina, lamentablemente, en 1827 renunciando, ¿sí? Porque hasta el momento, digamos que todas las cosas que había hecho Rivadavia eran muy buenas para la época. Lo que sí, en este caso a nivel comercial, lo que había hecho con el tema de la ley de aduanas era bajarlas a un precio muy, muy chiquito, lo cual eso generaba o hacía que el comercio exterior tuviera un caudal gigante, digamos, creciera de manera exorbitante para Buenos Aires, pero todas las provincias del interior quedaban asfixiadas porque no podían competir las artesanías regionales con toda la importación que venía allá. O sea, tenía una tasa de aduana bajísima. Sí, fomentaba el comercio exterior, pero la economía regional quedaba muerta. Y hay que recordar que el tema del comercio regional para la época era tirado por carreta a buey. Los bueyes eran los que iban, venían y llevaban la mercadería de Buenos Aires a
a Salta, a La Quiaca, y era mucho trayecto, no había, el costo era altísimo, además también se enfrentaban a los malones de los indios que los robaban en el camino, les robaban las mercaderías, los asaltaban, los mataban, y además no podían competir con el tema del precio de la aduana. Siempre lo que va a caracterizar a la guerra unitaria tiene que ver con esto. El eje central de la guerra unitaria federal unitario, es el control de los ríos interiores y el control de la aduana. Como no había una claridad legal en ese tema, y no había una constitución que, digamos, pusiera un marco legal de qué se hace con las ganancias de la aduana, era siempre Buenos Aires que retenía todas las ganancias. Todo lo que entraba de las exportaciones, todo lo que entraba por ahí, quedaba netamente en Buenos Aires. El interior no participaba. Entonces, muchas de las provincias que estaban aisladas, tanto del mar como de los ríos interiores, no podían participar de la aduana, son los federales que siempre van a estar combatiendo con los unitarios, que tienen este carácter centralista y monopólico de la aduana y de los ríos interiores. Siempre la guerra es por eso, no es por otra cosa. Y también, por supuesto, por tener una constitución que sea federalista y nacional y no de carácter unitario. Todas las constituciones que se van a sancionar, Rivadavia de hecho sanciona una constitución en 1826, pero como era de un carácter centralista muy fuerte, donde tampoco los analfabetos podían votar, donde los trabajadores no podían votar, es rechazada por la mayoría de las provincias. De vuelta es rechazada. En el 19 también hubo una que también tenía carácter centralista, que también va a ser rechazada precisamente por eso, en este caso. Así que la constitución de Rivadavia, el 26, no se puede aplicar, no funciona y no le sirve absolutamente a nadie. Bien, entonces hablamos de la figura del almirante Brown, que es el padre de la Armada, volviendo para atrás, participa de esta batalla épica contra Brasil, bueno, nada, la guerra se termina, no se puede financiar, Rivadavia pasa a renunciar. Bien, una vez que renuncia a Rivadavia, lo que hace la Junta de Representantes llama nuevamente a elecciones. En realidad se lo pone a Vicente López y Planes como reemplazante de Rivadavia, pero Vicente López dice, no, esto es una papa que quema mucho, yo la verdad no quiero saber nada de este asunto, estaba muy caldeado el tema, y dice, no, vamos a llamar a elecciones. Llaman a elecciones, la Junta de Representantes porteñas convoca elecciones y gana el Partido Federal. Lo que hace el Partido Federal es elegir a Dorrego. Juan Manuel Dorrego entonces queda a cargo, lo cual Dorrego para la época era un tipo muy, muy avanzado por su carácter, en este caso, que se acercaba mucho a los sectores populares, a la gente, digamos, si se quiere, a los olvidados de la época, ¿sí? Tenía un carácter muy progresista para la época, lo cual va a producir un rechazo, como para simplificarlo, ¿no? Va a producir un rechazo en lo que tiene que ver con los unitarios, los poderosos, las élites, lo empiezan a ver a Dorrego con malos ojos, no lo quieren porque tampoco responde a los intereses de los unitarios. Dorrego tenía una mirada muy federal de lo que es la Argentina, el comercio y demás. Entonces dicen, bueno, no nos sirve Dorrego para el proyecto que nosotros tenemos económico para el país ni para los intereses. ¿Qué hacemos? Lo mandan a llamar a Lavalle. Aparte de contraatacar la prensa, que en ese momento, vieron cuando dice, bueno, la prensa de ahora, los grandes medios hegemónicos, se ponen siempre del lado de un lado político o del otro y no informan. Bueno, en ese momento era igual, los medios servían simplemente lo mismo, no cambió en nada eso. Bueno, entonces la prensa lo empieza a atacar a Dorrego, que no le hacen una campaña realmente muy sucia, pero no basta para apartarlo de Dorrego del poder, entonces lo llaman a Lavalle y le hacen un golpe de Estado. Le hacen un golpe de Estado, el general Lavalle lo termina derrocando a Dorrego. Dorrego huye y se va a juntar con Rosas, al ejército de Rosas. Bueno, el ejército de Lavalle lo alcanza en Navarro, acá 100 kilómetros en la provincia de Buenos Aires, y lo vence. Lo derrota a Dorrego. Rosas puede escapar y se va a Santa Fe.
escapa de las manos de la muerte y de la mano de Lavalle, pero Dorrego no va a correr con la misma suerte. No solo que Lavalle lo va a derrotar en la batalla de Navarro, sino que lo toma prisionero y lo manda a fusilar. De hecho, lo fusila. Pero atrás de esa historia de la muerte de Dorrego, que fue muy, muy lamentable y muy triste para la época, hay una confabulación mucho más grande también, ¿no? Salvador María del Carril le manda una carta a Lavalle diciendo que había que matarlo, que había que fusilarlo. O sea, todo en un marco de ilegalidad, ¿no? Porque después lo que va a hacer Lavalle es nombrarse gobernador a sí mismo, lo cual no es reconocido por el interior, y lo que le va a después decir, entre uno de los que confabularon contra la Dorrego, le va a decir, bueno, mirá, lo que vos hiciste está mal, agarra y decí que lo mataron en una lucha, no digas que lo fusilaron. Le escribe una carta a Lavalle, porque sabía que lo que habían hecho era, era muy grave. Bueno, la cuestión que Lavalle termina, entonces en este caso fusilando a Dorrego, toma el poder, hace una dictadura, ¿sí? Que va a durar un tiempo porque digamos que ahí ya aparece en escena lo que tiene que ver Rosas, ¿no? Rosas empieza a organizar su ejército, también empiezan a aparecer otros caudillos como Facundo Quiroga, empieza a haber hay una lucha interna en las provincias del norte entre los caudillos, digamos, federales y unitarios. Uno de los que va a luchar es en este caso Facundo Quiroga, que en algún momento, digamos, las fuerzas unitarias lo hacen retroceder a Quiroga, pierde algunas batallas Quiroga, viene el general Paz, perdón, que tiene un ejército bastante importante y le gana al caudillo riojano un montón de batallas. Pero a la brevedad o al tiempo Quiroga se va a recomponer, va a atacar de vuelta todo lo que es el norte argentino y las provincias andinas, todas las provincias de Cuyo, las toma todas, gana todas las batallas y hace retroceder al general Paz, que tenía un ejército muy importante. También López va a estar al frente con su ejército, López, que es de Santa Fe, también va a pelear al frente por los federales. Lo cual eso va a hacer que, digamos, los federales vuelvan, en este caso, a tomar el poder. ¿Bien? Lo que va a pasar es que Lavalle en algún punto empieza a perder las batallas, empieza a retroceder, entonces va a ir a hablar con Rosas porque lo va a terminar sitiando, Rosas lo va a perseguir hasta el puente de Márquez, que no es el puente de acá, pierde pierde Lavalle en el puente de Márquez, y lo que hace es llegar hasta las puertas de acá de Buenos Aires, en el lado norte, casi hasta la capital llega Lavalle, casi hasta la capital, pero como se había quedado, digamos, sin apoyo naval, parte del ejército había quedado desarmado, de una manera, digamos, ilógica, desaparece de escena, desaparece de Buenos Aires, digamos, y retrocede. Sí, lo que va a hacer es bajar Rosas para sitiarlo a Lavalle, ¿no? En este caso sabiendo que estaba acá en Buenos Aires. Lo que va a tener Rosas en este caso es un brazo armado dentro de Buenos Aires que se llama la Mazorca, ¿no? Que van a estar allí operando para el rosismo, bueno, y también sembrando un poco el miedo y el terror, porque todos los que eran enemigos de Rosas, digamos, en ese momento la pasaban mal. Digo, Rosas puede ser una figura para muchos controversial, para otros es una figura mucho más, digamos, importante, que puso un orden en ese momento de tanta guerra civil que había en el país, ¿no? El restaurador que puso un orden, que puso la economía, digamos, en lo más alto, porque él lo que va a hacer Rosas también en su gobierno cuando le toca es sancionar una ley de aduanas, pero en este caso poner una ley de aduana altísima en lo que tiene que ver con el arancel. Digamos, en comparación con Rivadavia la había bajado. Lo que va a hacer Rosas es subirla para que las provincias puedan tener competitividad. De esa manera lo que hace es fomentar el comercio interior, Rosas. Y hace una economía proteccionista, Rosas, ¿no? A diferencia de Rivadavia, ¿sí? Lo cual todas las provincias pueden, en este caso, crecer a nivel económico, y todas sus artesanías y demás
ser vendidas de una manera que históricamente no podían competir, ¿sí? Lo que va a hacer Rosas es manejar el monopolio de la aduana, eso no lo va a cambiar, eso no va a cambiar Buenos Aires, y manejar el control de los ríos interiores, no va a dejar que otros naveguen por el Paraná sobre todo, ¿no? Que después hace afluencia acá en el Río de la Plata. Bien, entonces decía, vuelve a estar Buenos Aires en manos de los federales. A Rosas lo va a elegir, va a tomar Balcarce, es el que va, después del pacto de Cañuelas que fracasa, porque lo que va a hacer Lavalle, una vez que tiene sitiado todo Buenos Aires, Rosas lo va a ir a buscar de manera sorpresiva a Lavalle a su cuartel general que estaba en Cañuelas. Y cuenta la historia que Lavalle agarra y entra de manera sorpresiva a la casa que tenía Rosas y lo espera, digamos, en una de las salas, en este caso, así, digamos, sentado, de piernas cruzadas. Rosas todavía no estaba ahí, y una de las mulatas que trabajaba con Rosas estaba haciendo, dice la anécdota, leche con azúcar, y lo ve que entra a Lavalle y va inmediatamente a decirle a Rosas que está el general Lavalle esperándolo allá. ¿Quién le dice? Lavalle, y se olvida eso en el fuego. Cuando viene, dice que eso se transformó en el dulce de leche. Esa es la historia, ¿eh? Esa es la historia. Bueno, entonces Lavalle lo espera a Rosa en su propio cuartel, van a dialogar, van a firmar el pacto de Cañuelas que fracasa totalmente. Lo que le pedía Rosas a Lavalle era que terminara en este caso, con las guerras interiores, y que se terminara la guerra civil, y Rosas le promete que va a llamar a elecciones, no se cumple, y después, bueno, hay un segundo pacto donde se le pide, le dice Rosas, bueno, renuncia, y termina renunciando, en este caso Lavalle, y se lo elige a Balcarce. Balcarce acaba de haber una transición política, porque Balcarce va, supuestamente, va a ocupar el lugar de lo que fue Rosas en su primer gobierno y demás, pero Balcarce no va a cumplir con la tendencia rosista, lo cual lo empiezan a mirar mal. O sea, nada de lo que no sigue la continuidad de Rosas. Rosas lo que va a hacer es una campaña del desierto, se va a pelear contra los indios, contra los malones que asaltaban en los caminos, y además en realidad la campaña del desierto no existe porque eran tierras fértiles. Lo que va a hacer Rosas es acaparar tierras, ¿sí? Y va corriendo la frontera del indígena, lo cual lo aleja del poder algún tiempo a Rosas, ¿no? En esa campaña. Y mientras tanto Balcarce lo que hacía era un desastre. Digamos, no seguía la tendencia rosista para nada. Entonces lo empezaron a mirar, digamos, los federales ya lo miraban mal, hace totalmente todo lo contrario a lo que Rosas venía políticamente estableciendo, y se arma una revuelta en Buenos Aires porque un director de un diario rosista va a ser enjuiciado por un fiscal. Lo quieren enjuiciar, le quieren poner pena de muerte. Eso va a movilizar entonces a todo el brazo armado rosista de Buenos Aires, desde la Mazorca hasta todos los que estaban alrededor de Rosas, y hay una especie de rebelión allí en Buenos Aires que termina muy mal, y termina con la renuncia de Balcarce, ¿sí? Balcarce se tiene que ir porque realmente no cumplía no era con la tendencia de Rosas ni por casualidad. Va a quedar, Massa también, Massa era un amigo, digamos, la mano derecha casi de Rosas, un gran amigo, pero también en algún punto va a terminar renunciando el gobernador Massa, ¿sí? Que además, tristemente, la Mazorca lo termina matando a él y al hijo, porque lo que decían era que estaban haciendo conspiración contra Rosas. Lo descubren al hijo de Massa, en realidad que estaba conspirando, lo fusilan y asesinan al gobernador también, ¿sí? Lo cual, digamos, una parte, digamos, muy, muy triste de la historia. Y después, además, ahí tenemos toda la generación del 37, que estaba Sarmiento también, entre la generación del 37, que conspiraban contra Rosa porque no querían saber nada, que después, lamentablemente, terminan exiliados por el rosismo. Sarmiento se va a Chile, y otros tantos se van a otros lugares. Sí. Bien. Entonces, Nos quedan 2 minutos. sí, está No sé terminado. si querés Bueno, redondearlo.
Sí, 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 sí. Bueno, bien, Pasó entonces, rápido, ¿viste? sí, Cuando sí, está sí. la historia interesante, Eh, pasó rápido. bueno, nada, la pregunta es si seguimos siendo, si Buenos Aires sigue siendo, si es realmente Argentina, si es federal, ¿no? Si, ¿qué cambió? Porque digo, todo se sigue, si uno lo ve, todo se sigue centralizando acá. Cuando vemos a nuestros gobernantes, no lo vemos recorriendo los hospitales del interior del país, sino que lo vemos recorriendo los hospitales de La Matanza, de otro lado. Esa, digo, es una gran pregunta para que nos hagamos. Y para finalizar, bueno, nada, Rosas en su apogeo como gobierno, eh, las exportaciones estaban en su mejor momento y sobre todo el cuero, lo agrícola ganadero era lo que más recaudaba en este caso Buenos Aires. Lo que va a hacer Rosa, digamos, va a poner un sistema, digamos, financiero muy cuidado para Buenos Aires, lo cual va a hacer que las finanzas crezcan y fluyan. Bueno, y después, así para redondearlo rápido, tenemos la batalla de la vuelta de obligado, donde cual peleamos contra dos potencias, que es Francia y Gran Bretaña, que nos bloquean el Río de la Plata. No se puede ganar esa batalla porque la diferencia era grandísima, nos ganan la batalla a la vuelta de obligado, firmamos un tratado, digamos, con estas dos potencias, que era todo por intereses económicos, era por los ríos navegables, porque también Francia quería tener parte de hacer su comercio con Paraguay y no podía navegar por esos ríos, tiene que ver con eso, ¿no? Va a firmar entonces ese tratado, pero también va a mandar a Oribe Rosas allí a Uruguay. Lo cual de vuelta vuelve a tener problemas con Brasil. En este caso, él ve que lo único que le quedaba, que mantenía en pie a lo que es el sitio Montevideo era Brasil, porque ya las otras potencias no lo apoyaban más. Y lo que hace es romper relaciones con el imperio. Lo cual esto hace que